comunicación va a tratar sobre la aplicación de mezclas bituminosas templadas con emulsión bituminosa, casos prácticos en la provincia de Guipúzcoa. El contenido de la misma va a ser el siguiente. En primer lugar, voy a dar unas cifras sobre la producción de mezclas bituminosas, luego comentaremos qué son las mezclas bituminosas, sus ventajas ambientales y sus características técnicas a nivel general. Luego me meteré con los casos prácticos realizados en la red de carreteras de Guipúzcoa, presentaré fotos de obras ejecutadas y los resultados del control de calidad y terminaré con unas conclusiones. En cuanto a las producciones de mezclas templadas tanto con como sin material de fresado, pues muestro este gráfico donde los datos han sido extraídos del documento Asphalt in Figures del año 2020 publicado por IAPA. Las columnas en azul son las producciones en España y las columnas en naranja son las producciones en otros países de la Unión Europea. Como podemos ver en el periodo de tiempo graficado, las producciones en España han sido continuas, en unos casos producciones muy bajas y en otros con mayores producciones. Sin embargo, en los otros países de la Unión Europea pues ha habido años donde la producción ha sido nula y otros donde ha habido una producción muy importante. Con respecto al año 2020, por las producciones tanto en España como en otros países de la Unión Europea pues han sido muy parecidos, en torno a 70.000-80.000 toneladas. Si tenemos en cuenta la producción de mezclas bituminosas que contienen material de fresado, tengo que decir que en España en el año 2020 de 2.400.000 toneladas de material de fresado que se ha generado, el 0,2% se ha utilizado en la fabricación de mezclas templadas, es decir, hablamos de unas 4.800 toneladas. Sin embargo, en Francia se generó 8 millones de toneladas de material de fresado y el 10% fue utilizado en mezclas templadas. Hablamos de 80.000 toneladas, más o menos. ¿Qué es lo que entendemos por una mezcla bituminosa templada? Pues es una mezcla que se fabrica y se extiende a una temperatura entre 50 y 100 grados. Lo más habitual es que se fabrique entre 90 y 100 grados y que la puesta en obra se realice por encima de los 70 grados. Como todos sabemos, en la actualidad estamos sufriendo un cambio climático y el sector de la construcción de las carreteras pues está buscando nuevas alternativas o nuevas soluciones más sostenibles o más amigables con el medio ambiente. Una forma de hacer eso es la fabricación de mezclas a menor temperatura. Esta bajada de temperatura lo que hace, la ventaja medioambiental que tiene es que conseguimos reducir la huella de carbono, conseguimos reducir el consumo de combustibles porque requiere menos energía. Y por último, además, este tipo de mezclas nos permite reutilizar altas tasas de material de fresado o material RA. Es decir, que las mezclas templadas con emulsión son mezclas sostenibles y circulares. En cuanto a las mezclas bituminosas, en cuanto a las características técnicas de estas mezclas, estas van a depender de la tasa de material de fresado. Si no llevan nada de material de fresado, son mezclas más flexibles. A medida que incorporamos material de fresado en la mezcla bituminosa, se vuelve más rígida. En relación a la tasa de material de fresado, pues esta va a depender, por un lado, de las características que tenga este material de fresado y, por otro lado, de la tecnología que se utilice para la fabricación de estas mezclas. En cuanto a las características del material de fresado, pues va a depender de la tecnología que utilicemos para extraerlo, de cómo lo acopiemos, del tratamiento posterior que le demos, del almacenamiento, si lo almacenamos clasificado, y de la humedad que tenga. Es muy importante. Es recomendable que este material de fresado lo almacenemos tapado. En cuanto a la tecnología de calentamiento, cuando fabricamos mezclas bituminosas templadas con material de fresado, este puede ser de tres tipos. Uno sería el calentamiento directo del material de fresado, del material recuperado de las carreteras, y que consistiría en una doble línea, una línea donde calentaríamos el material de aportación y otra línea donde calentaríamos el material de fresado con su tambor secador. En este caso, la tasa de fresado sería hasta 100%. Otra tecnología de
calentamiento del material de fabricación del material de fresado es cuando calentamos tanto el material de aportación como el material de fresado a la vez. Para eso se requiere de tambores secadores específicos que normalmente tiene un anillo donde se calienta el material de fresado. La función de la colocación de este anillo, la tasa de fresado puede llegar hasta el 50%. Y otra tecnología es lo que conocemos como calentamiento indirecto del material de fresado por transferencia de calor. En este caso lo que se hace es el material de fresado entra a temperatura ambiente y lo que hacemos es la línea de calentamiento del material de aportación se sobrecalienta, se eleva la temperatura de tal forma que la temperatura final de la mezcla esté entre 90 y 100 grados. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues la incorporación del material de fresado se puede hacer en la parte baja del elevador de cangilones. En este caso podríamos llegar hasta tasas del 10-15% debido a posibles problemas de colmatación de las cribas. Otra forma de trabajar es donde el material de fresado o bien entra a la báscula de la planta o bien tiene su báscula independiente y entraría al mezclador. En este caso las tasas de fresado podrían llegar hasta el 40 y 50%, que es el que se ha utilizado en el caso de los casos prácticos que vamos a ver a continuación. Bien, cuando utilizamos la tecnología de transferencia de calor hay que tener en cuenta que el sobrecalentamiento de los salidos no puede estar por encima de 220 grados. Por temas de seguridad y porque no queremos oxidar más el ligante que tenga el material de fresado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el material de fresado lo tenemos que calentar por encima de su punto de reblandecimiento y desmenuzarlo de la forma más adecuada posible antes de añadir la emulsión. Esto normalmente se consigue elevando los tiempos de mezclado. Aquí muestro el color de la masada, se ve que es más intensa a medida que aumenta el tiempo de mezclado. Y si hacemos una foto más en detalle, podemos ver cómo el árido de aportación se encuentra manchado por el ligante envejecido que contiene el material de fresado. Después se añadiría la emulsión para conseguir una mezcla homogénea y bien recubierta. Otras características de esta mezcla es que podemos decir que son mezclas con mayor durabilidad. ¿Por qué? Porque al trabajarlas a menor temperatura tenemos una menor oxidación, un menor envejecimiento del ligante. En cuanto a las especificaciones técnicas, generalmente se cumplen las establecidas en las mezclas calientes y que algunas veces se observa, no siempre, no es una regla general, pero sí que a veces se observa una menor sensibilidad al agua. En relación a la normativa, a nivel nacional no existe una normativa específica de estas mezclas, sí que existen recomendaciones por parte de asociaciones como la TCIAT y también hay ciertas administraciones como el caso del País Vasco donde publicará próximamente un anejo específico para estas mezclas y la Junta de Andalucía también tiene alguna recomendación para estas mezclas. En relación al control de calidad no hay que destacar nada específico, simplemente decir que las compactaciones de las probetas es recomendable realizarlas con la compactadora giratoria, como veremos más adelante. Metiéndonos ya en los casos prácticos, aquí muestro un mapa de la provincia de Guipúzcoa donde podemos ver donde me gustaría indicar que la longitud que tiene las carreteras de la Diputación de Guipúzcoa es de 1.340 kilómetros, donde el 75% soporta una categoría de tráfico T2 e inferiores. Y además el firme, por lo general, en carácter general, dispone de un firme flexible, es decir, que está compuesto por una capa granular y una capa, un pavimento superior con un espesor menor de 15 centímetros. Entonces la Diputación, cuando estas carreteras llegan a un agotamiento estructural, decidieron probar este tipo de mezclas templadas, es decir, para categorías de tráfico de T2 e inferiores, de baja intensidad de tráfico. Aquí muestro la primera mezcla bituminosa templada que llevamos a cabo, que fue en el año 2011. Fue una mezcla templada con una antigua denominación GF12, lleva un 80% de fresado y se utilizó una emulsión modificada. Se extendió 1 kilómetro de carretera en una categoría de tráfico T4. Los resultados de esta obra están publicados en la 7ª Jornada Nacional de ASERMA del año 2012.
Aquí se ven fotos de la obra terminada y del extendido, donde podemos ver que no hay ningún humo, no se observan humos y el extendido no tiene ninguna particularidad. Otras obras que ejecutamos fueron las siguientes. En el año 2014 se licitó la primera obra con una mezcla templada. En este caso fue una mezcla intermedia, un S20 calizo, con un 80% de material de fresado. Se extendieron 5 kilómetros de carretera, en total unas 4.600 toneladas de mezcla. Y tengo que decir que esta obra estuvo 3-4 años como capa de rodadura. Actualmente tiene un tratamiento superficial de un microf 8. Y los resultados tanto de la ejecución de la obra como el posterior seguimiento están publicados en la 10ª y 11ª Jornada Nacional de ASEMA del 2015 y 2016. Luego, en sucesivos años 2016, 2017, 2018 y 2021, se hicieron tramos de obra incluso con mezclas de capa de rodadura y con distintas tasas de fresado. Se volvió a hacer una mezcla con el 80% de fresado, pero con árido siderúrgico. Luego se hicieron mezclas sofíticas de capa de rodadura con el 0% de fresado, el 30% y el 50%. Y en estas obras, pues lo que estudiamos es, vimos un poco las dificultades en la fabricación en función de la tasa de fresado, luego en el extendido y las características de la mezcla. Aquí muestro fotografías de las obras ejecutadas e incluso del aspecto de la mezcla final. Como ya he dicho, sin ninguna particularidad especial. Sí que es verdad que en zonas donde hay que manipular las mezclas manualmente, pues tienen peor manejabilidad, especialmente las mezclas que llevan mucho fresado. Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta y que deberíamos mejorar. En cuanto al sistema de compactación en el laboratorio, como ya he adelantado anteriormente, es recomendable utilizar la giratoria. Aquí muestro las energías de compactación que utilizamos en las distintas obras con los distintos porcentajes de fresado. Aquí, los 3 primeros gráficos, tenemos las mezclas templadas donde el área de aportación era óptico, con el 0% de material de fresado, con el 30% y con el 50%. Y las dos últimos sería con el 80% de fresado, calizo, y con el 80% de fresado, escoria. En azul serían las densidades obtenidas con el compactador por impacto, y ya los distintos colores sería con giratoria y distintas energías de compactación. Simplemente quisiera indicar en este gráfico que las energías que se utilizaron con la giratoria fueron las indicadas intentando conseguir la misma densidad que por impacto. Como se puede ver, pues más o menos son parecidas, ¿vale? Y podemos observar que con el mismo árido de aportación, del 0 al 50% de cantidad de material de fresado, la energía que se requiere es en torno a 100-110 giros. Sí que es verdad que en el caso de que llevan 80% de material de fresado, esta energía parece ser menor. Aunque es verdad que en este caso los áridos de aportación son diferentes y pueden influir, pero sí que parece que la tendencia es que cuanto la tasa de fresado es más elevada, no requiere tanta energía para su compactación. En cuanto al resto de propiedades mecánicas, aquí muestro la sensibilidad al agua. Aquí podemos ver los resultados, son en parejas porque uno está hecho por impacto y otro está hecho por giratoria, y pues podemos ver que tenemos resultados buenos y todos por encima del 80%, salvo en este caso. También puedo decir que a nivel general los resultados obtenidos con la giratoria son algo más elevados que los resultados obtenidos por impacto. Que hay alguna excepción, como es este caso, pero el resto, 91-93, 80-85, 76-92. Se ven diferencias en cuanto a las propiedades obtenidas con la giratoria que con impacto. En cuanto al ensayo de pista, pues aquí muestra los resultados con las diferentes tasas de fresado, son valores razonables, y por ejemplo analizamos el ligante residual en el caso de esta pista con un valor de 0,15 y podemos ver que tenemos un betún más blando,
Y en el caso este del valor de 0,07, pues las características del ligante residual es un betún más duro. Con esto simplemente quiero decir que, bueno, pues que evidentemente las propiedades, la deformación permanente se va a ver afectada por las propiedades finales que consigamos en el ligante residual de la mezcla templada. También analizamos el módulo. Aquí muestro los resultados para una mezcla sin fresado y con un 80% de material de fresado, y podemos ver que las mezclas sin fresado son más flexibles que las mezclas con más tasa de fresado, y además cuando utilizamos la giratoria dan lugares de módulos más elevados que con el impacto. Por último, en las obras más recientes realizadas llevamos a cabo el ensayo Fénix para estudiar el comportamiento de la fisuración de estas mezclas. En azul tenemos representado un S12 en caliente y en rojo una mezcla templada sin material de fresado. Y podemos ver que las mezclas templadas se desplazan, el gráfico de la mezcla templada se desplaza hacia la derecha. Eso quiere decir que son mezclas más resistentes a la fisuración, son más tenaces. Los puntos indican las temperaturas a las tres temperaturas que se ha llevado a cabo el ensayo, menos 5, 5 y 20 grados, y también vemos que estas resistencias son menores en el caso de las mezclas templadas. Y para terminar, me gustaría concluir diciendo que las mezclas templadas son una solución al cambio climático porque son mezclas sostenibles y circulares. Las mezclas templadas con y sin material de fresado son una alternativa más a las obras de construcción, tanto nueva como de rehabilitación, en categorías de tráfico de baja intensidad, con las ventajas ambientales que ya hemos citado. Las propiedades de las mezclas templadas con emulsión varían en función de la tasa de fresado, siendo más flexibles aquellas que llevan menor tasa de fresado. En cuanto a la energía de compactación mediante el compactador giratoria, depende del tipo de mezcla, del tipo de árido de aportación y de la tasa de fresado presente en la mezcla. En líneas generales se cumplen las mismas especificaciones que las mezclas en caliente, con la salvedad de que la sensibilidad al agua suele ser algo inferior. Las mezclas templadas son mezclas más deformables que las mezclas en caliente debido al menor envejecimiento del ligante residual, por lo que hay que tenerlo en cuenta en el diseño y en la selección del tipo de emulsión. Y como posibles líneas de futuro, en este grupo de trabajo de ATEF, en el grupo de trabajo de ATEF que coordino sobre mezclas templadas, pues estamos trabajando sobre las energías de compactación con la giratoria, y también como futuro trabajo queremos trabajar en poder realizar algún tipo de comparativa de densidades obtenidas en laboratorio con respecto a las de obra. Y sin más, con esto quería agradecer su atención. Muchas gracias.